Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimart y Max Crochet. Hoy les traigo esta propuesta que es un chaleco, sí, cortito en este caso, por elección, pero como siempre les digo, lo pueden realizar en cualquier talla y en cualquier largo, por supuesto. Vamos a tener muchos detalles aquí que vamos a aprender. Primero les cuento aquí el cierre. Vamos a aprender cómo colocar el cierre en forma de artesanal, ¿sí? Lo vamos a coser a mano, todo súper prolijito, lindo, y va a quedar así. Que también es opcional, ¿sí? Si ustedes no quieren cierre, lo pueden dejar abierto, que también queda muy bueno. Además, vamos a tejer en forma vertical y formar las piezas, tanto delantero como espalda y capucha. Sí, vamos a colocar una capucha, miren qué lindo que va a quedar. Y por último vamos a aprender a realizar esta forma de sisa, ¿sí? Que lo ven así medio quizás raro, pero es muy fácil. Vamos a tejer en forma de rectángulo recto. Y luego vamos a rebatir esta parte y vamos a formar la sisa. Así que súper fácil, miren qué lindo que queda. Le da un calce a los hombros. Bueno, no perdamos más tiempo y comencemos con el paso a paso. Vamos. Vamos a comenzar hablando un poco del material con el que trabajé. Tengo aquí un poco de unas hebras para que puedan apreciar este hilado que es grueso. Es una mezcla, tiene una hebra de lana natural y luego una acrílica que va torciendo y hace como estos bucles, ¿sí? La idea de este proyecto es que utilicemos un material grueso, ¿sí? Un hilado grueso, ya sea algodón o lana, pero gruesito. Es la idea. Obviamente que pueden adaptarlo a otro hilado, no hay ningún problema, pero bueno, es como para trabajar un poquito con otro tipo de material que siempre usamos semigruesos o intermedios. Bueno, aquí vamos a trabajar este proyecto con una lana gruesa. Elegí para esta lana una aguja número 9, ¿sí? Como les dije, pueden utilizar una 8, les va a quedar un poco más ajustado, o una 10, un poco más suelto. Vamos a comenzar con una base de cadenas, que en este caso es libre, ¿sí? No tiene que ser múltiplo ni nada específico, sino que cualquier número de cadenas que sean suficientes para lograr el largo que ustedes desean. Tengan en cuenta que este punto va a ceder, por lo tanto la cadena que hagan, los centímetros deben ser unos 10 o 15 más, ¿sí? En mi caso quiero que el chaleco me quede corto, ¿sí? Corto no, sino que la cintura, por lo tanto voy a hacerlo de 50 centímetros en total. Yo voy a hacer una cadena un poco más larga. En este caso voy a montar desde un nudo deslizado, ¿sí? 48 cadenas. Esto, así como está, mide 60 centímetros. Y yo les dije que esto se disminuye cuando apliquemos el punto y nos va a quedar más o menos de 50 centímetros. Así que, como les decía, tienen que sumarle, según la medida que quieran, 10 o 15 centímetros más, ¿sí? A nuestra cadena base. Teniendo ya nuestras cadenas suficientes y corroborado las medidas, vamos a empezar a trabajar. Lo que vamos a hacer es dividir la cantidad que ustedes quieran para la cintura y el resto del cuerpo. En este caso yo separé 12 cadenas para la cintura y 36 para el largo del cuerpo. Por lo tanto, miren, voy a marcar. Acá tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aquí voy a poner un marcador. Así yo ya sé que hasta acá va la cintura. Voy a trabajar esta primera hilera con el rulito de atrás de la cadena. Ven que la cadena tiene
de la parte de arriba tenemos los dos rulitos y un rulito de la parte de atrás. Ese rulito es donde vamos a trabajar. Entonces ya tenemos la cadena que levantamos para comenzar. Voy a picar en ese rulo, voy a sacar y voy a hacer un medio punto. ¿Sí? Estos medios puntos los voy a repetir hasta donde está mi marca, ¿sí? Porque corresponderían a la cintura. Tengo aquí ya entonces los 12 puntos, ¿sí? Los medios puntos. Voy a volver a aplicar mi marca, que la quité para poder hacer este medio punto. Y ahora vamos a empezar a trabajar el cuerpo. El cuerpo lo vamos a trabajar con medias varetas. Tomo la lazada, pico, saco hebra, tengo 3 rulitos, paso por los 3. Bien, así de fácil, miren. Nuevamente, tengo 3 rulitos, paso por los 3. Así voy a trabajar todas medias varetas hasta llegar al final de mi tira de cadenas. Llegué aquí al final y vamos a comenzar una nueva hilera. Vamos a levantar 2 cadenas, giramos y volvemos a trabajar medias varetas hasta la marca. ¿Cómo vamos a trabajar estas medias varetas? A diferencia del anterior, lo que vamos a hacer es trabajar solo un rulito de la cadena, ¿sí? En canales. Bien, lo que hacemos entonces es tomar hebra, hacemos medias varetas, pero tomando solo un rulito de la cadena. Avancé con las medias varetas hasta aquí. Voy a quitar esta marca. Y a partir de ahora voy a hacer lo mismo, trabajar en canales, pero medios puntos. ¿Sí? Recuerden que si no tienen estos marcadores, pueden utilizar cualquier ganchillo que tengan, algún alfiler, o hebras de otros colores, la colocan, hacen un nudito y saben que ahí es la marquita, ¿sí? Antes, cuando no tenía estos ganchitos, cuando recién empecé a tejer, utilizaba hebras. Así que funcionan de igual manera. Bueno, simplemente hacemos medios puntos. Llegué al final con los medios puntos, hago una cadena, giro y vuelvo a repetir la hilera número 2. ¿Sí? Aquí haría todos medios puntos tomados en canalé. ¿Sí? Tomando solo un rulito. Y en la parte superior, a partir de la marca, haría todas medias varetas. ¿Sí? A partir de esta vuelta son todas iguales. Vamos a hacer todas las vueltas necesarias hasta lograr tanto las delanteras, que necesitamos 2, y la espalda. Tengo aquí terminada una de las delanteras. Recuerden, de estas necesitamos 2. Ven cómo queda el efecto de cambiar de medio punto a media vareta. Nos hace como una especie de un puño que queda muy bueno para marcar cinturas. Es una técnica que se utiliza mucho también para hacer mangas con puños, ¿sí? Una vez que tenemos las hileras necesarias, en este caso hice 15, solo 15, miren, les voy a mostrar la medida para que lo tengan en cuenta, son 23 centímetros, ¿sí? Ese es el ancho de mi delantera. De esta, como les dije, vamos a necesitar 2 y una espalda. La espalda, la medida debe ser 2 veces este delantero más un plus que le vamos a agregar para el escote. Miren, aquí tenemos la espalda. En la espalda realicé 36 hileras. Aquí tengo entonces, miren, las 2 delanteras y la espalda. Como les decía, tienen que agregarle a la espalda 2 veces la delantera y un plus para el escote. En este caso el plus son de 6 hileras. Bien, les voy a mostrar entonces la medida, que quedan 6 hileras, como para que vean cuánto dejé de escote.
Empieza aquí, termina acá. 10 centímetros, ¿sí? Teniendo esto ya terminado, ahí si lo pueden ver, miren cómo queda en la cintura. Tenemos aquí la cintura. Lo que tenemos que hacer ahora es unir estas piezas. Tenemos que unir los hombros y los costados. También tengan en cuenta que estas piezas se ven casi iguales de ambos lados. Es más, no te podría decir cuál es el derecho y cuál es el revés. Así que eso es indiferente, lo pueden usar de un lado o del otro, no hay problema. Vamos a comenzar entonces a unir estas piezas. Vamos a enfrentar las dos primeras. Vamos a identificar aquí donde vamos a trabajar. Miren, son en las cadenas. Vamos a ir tomando las cadenas de los puntos. Tomamos uno, tomamos el otro. Hebra, la misma hebra que estamos trabajando. Pasamos, trabamos, si quieren pueden hacerle acá un nudito o una cadena para comenzar y que quede trabado. Y luego lo que vamos a hacer es ir picando, miren, en un punto de una de las piezas y en el siguiente de la otra pieza. ¿Ven? Paso la hebra por los dos y hago un medio punto. Lo mismo en el siguiente, un punto, el otro punto, medio punto, ¿sí? Tomo las dos cadenas, paso y hago un punto. Así hasta llegar a la sisa, ¿sí? A la intersección del cuerpo y donde comenzaría la sisa. Así me queda entonces la unión, todo con medios puntos. Y aquí opcional ustedes lo pueden dejar para afuera, ¿sí? Que se vea, que sea un detalle, o dejarlo para adentro. Miren cómo queda, bien prolijo también. Las dos opciones son válidas. En mi caso lo voy a dejar para adentro, ¿sí? Voy a trabajar que el derecho sea este lado y el revés este. Ahora vamos a cerrar la parte del hombro. Pero aquí tenemos que tener en cuenta un par de detalles. Y a la manga vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a doblar y esto lo vamos a sujetar, a coser en la parte de adentro y de esta manera vamos a lograr que tenga mejor calce la sisa, ¿sí? Más que nada en la parte del hombro para que tenga mejor calce el chaleco. Para esto entonces lo que vamos a hacer es dejar libre. Ustedes decidan, en este caso son 4 hileras que dejé libres, aproximadamente 6 centímetros, en lo que no lo voy a coser. Entonces cuento 1, 2, 3, 4 y en el quinto es donde voy a empezar a coser. Entonces voy a colocar una marquita. Lo mismo en la parte de atrás. 1, 2, 3, 4 y en el quinto empiezo a unir. Aquí en la parte del cuello, ¿sí? Donde va a ir la capucha, también tenemos que dejar una abertura, miren. Vamos a dejar el contorno de la capucha que queramos, ¿no? Eso ustedes ahora vamos a tomar medidas, pero tiene que ver con la medida de la cabeza, ¿sí? Esa capucha va a tener esa medida. Entonces, en base a eso, vamos a dejar y vamos a colocar marcas también en esta parte, en la parte de la delantera. En este caso son 5 dejes, ¿sí? Tenemos 4, 5. En la sexta vamos a empezar a unir. Lo mismo de este lado. Aquí yo ya lo tengo adelantado. ¿Ven? Solo esta parte unir. Y de esta manera vamos a determinar, ven, en la parte de atrás también vamos a hacer lo mismo. Es qué sector va a estar unido solamente en la parte del hombro, ¿sí? Estos serían aquí 10 centímetros, ¿sí? Para guiarme lo que hice, en vez de tomar medidas, fue seleccionar, digamos, las distancias con la cantidad de hileras. En este caso son 5 hileras, 4 hileras aquí en la parte de atrás y 6 dejé para unir aquí en el hombro. Ahora lo que voy a hacer es unir este sector que quedó aquí seleccionado.
monté un nudito en mi aguja y voy a tomar entonces estos dos donde están los marcadores y lo que voy a hacer aquí es tomar la vareta, ven, se van a encontrar con la media vareta en forma horizontal. En este caso lo que vamos a hacer es envolver a esa vareta, ¿sí? Vamos a tomar las dos, lo mismo de este lado, vamos a tomar las dos varetas, las vamos a envolver de esta manera, ¿ven? Pasamos por las dos varetas y hacemos un medio punto. De esta manera enganchamos el primer punto. Lo mismo en la siguiente, vamos a tomar la vareta por completo, aquí la otra vareta y hacemos un punto. Lo que vamos a hacer aquí para organizar, ya que la vareta tiene una distancia un poco más grande que un medio punto, entonces vamos a hacer un medio punto en una y dos medios puntos en el siguiente. Aquí hice dos, entonces en el próximo vamos a hacer solo uno. ¿Sí? Y de esta manera vamos a ir entonces uniendo. Yo hago así, verifico que estoy agarrando la de atrás más que nada. Y hacemos dos. Y así hasta la otra marca. Así me queda entonces la unión. Aunque les parezca que es poquito esto, el tramo que unimos, van a ver que luego cuando agreguemos la capucha y eso está bien, ¿sí? Porque va a quedar así como cavadito. Aquí vamos a guardar estas dos solapas y nos va a quedar bien acomodado en la parte de arriba en el hombro. Así que nada, es un detalle que vamos a ir aprendiendo, esta técnica de doblez y de ir escondiendo, que también lo podríamos hacer con el tejido, ¿sí? Hacer unas disminuciones y esto quitarlo, pero me parecía que era más cómodo hacer la pieza entera y luego hacer esta solapa y guardarlo para adentro, ¿sí? Ahora el próximo paso va a ser hacer la capucha, pero antes lo que tenemos que hacer es contar cuántas hileras nos quedaron aquí para del cuello, ¿sí? Que es donde va a ir la capucha. Vamos a contar, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en esta delantera, ¿ven? Luego voy a ir a la parte de atrás, voy a contar cuántas tengo. Tengo 1, 2, 3, 4 y así voy a contar todo hasta el otro hombro y luego la delantera que tengo aquí. En total, en mi caso tengo 26 hileras, ¿sí? Estas 26 hileras son las que tengo que respetar para hacer mi capucha, porque voy a hacer exactamente el mismo punto que vengo trabajando. Entonces, es muy fácil este chaleco justamente por eso, porque la estructura son siempre en vertical y armando piezas geométricas. Entonces, recuerden, vamos a contar cuántas hileras tenemos. Aquí tenemos 5 en esta delantera, más 5 de esta otra delantera. Tenemos 10 y 16 hileras me quedaron en la parte de atrás sin trabajar. Bien, aquí tengo adelantado lo que es la capucha, pero les voy a mostrar este paso y luego vamos a volver atrás y vamos a comenzarla de cero, pero les quería indicar que debemos comenzar esta capucha con una base de cadenas que sean todo el contorno de mi cabeza, ¿sí? Y de hombro a hombro. Esto es así, miren. Nosotros esta capucha la vamos a cerrar así. Y esto sería un hombro, pasa todo por encima de la cabeza y va al otro hombro. Esta es la primera medida que tenemos que tener en cuenta para comenzar la capucha. Vamos a comenzar entonces con la base de cadenas para esta capucha. Comenzamos con un nudo deslizado y luego simplemente lo que vamos a hacer es cadenas
la cantidad que necesiten para llegar a la medida que acabo de indicarles, que era de hombro a hombro pasando por encima de la cabeza. Y dejen un poco de soltura, ¿sí? Un poco de holgura para que nos quede mejor calzado esta capucha, ¿sí? Entonces vamos a hacer todas las cadenas necesarias. Volvamos acá, tenemos este es el cuello, ¿sí? La base de cadenas va a ir desde aquí, ¿ven? Desde el vértice de la delantera hasta el vértice de la otra delantera. Entonces esta es la medida, ¿ven? Que van a tener, hasta enrolladito porque todavía no está trabajado, pero es la medida que necesitan para comenzar la capucha. Una vez que tengo entonces mi medida de la tira de cadenas necesarias, voy a comenzar con 2 cadenas, tomo la lazada y voy a realizar todas medias varetas. ¿Sí? Lo mismo que trabajamos en la delantera, en la espalda, solo que en este caso vamos a hacer todo medias varetas. Es así de simple, vamos a ir combinando medias varetas de ida y de vuelta. De vuelta encanalé lo mismo que hicimos con la delantera. Así me quedan, ¿ven? Realicé en total 13 hileras. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que tenía en el contorno del cuello 26? Bueno, yo tengo que hacer la mitad. ¿Por qué? Porque esta capucha se va a doblar. ¿Ven? Es un rectángulo lo que vamos a formar que se va a doblar a la mitad. Lo vamos a unir y ahí vamos a formar con esta base, ¿ven? Así la capucha, las 26 hileras que necesitamos, ¿sí? Por eso vamos a hacer la mitad. Vamos a hacer, en este caso, 13 hileras. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar esta capucha por la parte de atrás. Miren, lo que hice fue, no corté la hebra. Cuando terminé la última media vareta, lo que voy a hacer es empezar a trabajar desde ahí, ¿sí? Para evitarme volver a iniciar con otra hebra. ¿Sí? Aquí lo que hago entonces es lo mismo que estamos trabajando en las uniones. Va a ser unir de esta manera. Vamos a pasar, ahí vamos a tener 2 cadenas. Vamos a hacer un primer medio punto. Vamos a las segundas varetas, tomamos ambas y hacemos un medio punto, ven, ambas varetas, medio punto y así todas, ¿sí? Todas hasta el final. Así me quedó la unión, ven, todos medios puntos, y lo que voy a hacer es utilizarla del lado de este, va a ser mi derecho, ¿sí? ¿Cómo queda? Bien prolijita la unión, bien linda. Bueno, ahora le quiero mostrar otro detalle. En lo que son cuando se trabajan hebras gruesas, al no poder colocar una aguja, salvo que sea que tenga un ojal muy grande, entonces la puedan colocar. Si no, lo que pueden hacer fácil es tomar una aguja un poco más pequeña de la que están trabajando. Recuerden que estoy trabajando con una número 9. Entonces tomé una aguja más chica, una número 6, y lo que hago es colocar el ganchillo por dentro de, en este caso, de las hebras que quedaron del medio punto, y voy a ir escondiendo la hebra por ahí adentro, miren, así. De esta manera me resulta más cómodo poder guardar las hebras en lo que son tejidos con lana más gruesa. Si ven, de esta manera lo vamos escondiendo entre los medios puntos. En este caso me resultaba más cómodo esconderlo ahí y lo voy pasando. Miren, de esta manera queda escondido y no se ve. Tengo la capucha entonces lista, y lo que vamos a hacer ahora es el siguiente paso sería
unirlo a el escote, ¿sí? A la parte del cuello. Al respetar la cantidad de hileras que tenemos en esta base y hicimos la capucha con esas hileras, lo que vamos a hacer es unir las hileras. Vamos a comenzar aquí y vamos a ir uniendo con medios puntos todo como hicimos en el hombro. Vamos a seguir la misma temática, 2 medios puntos, un medio punto. Vamos a hacer lo mismo, vamos a montar un punto en nuestra aguja. Vamos a tomar, enfrentando así los derechos. Y vamos a comenzar aquí en este vértice, sí, que es donde tenemos la delantera, sí, este vértice con la puntita de la capucha. Lo unimos ahí. Y vamos a hacer lo mismo entonces que hicimos en los hombros. Vamos a hacer un medio punto envolviendo las varetas de una y de la otra hilera, ¿sí? Aquí pueden ver esta y esta sería la primera de esta hilera. Ahí hacemos uno. Vamos a comenzar con 2. En el mismo espacio, ¿sí? Envolviendo la vareta. Vamos al siguiente, tomamos la primera vareta, tomamos la segunda y en este caso haríamos un medio punto. ¿Sí? 2, 1. Ahora en el siguiente hacemos 2. Es así de fácil, ¿ven? Tomamos esta, tomamos la siguiente y hacemos 2 medios puntos. Y así vamos a ir trabajando toda la vuelta, así de fácil. ¿Sí? Acá yo toco y verifico que estoy tomando bien la vareta por las dudas. Es esta y esta. Ahí y voy uniendo. Bueno, así voy a hacer toda la vuelta. Muy fácil. Y aquí pueden ver cómo queda entonces la capucha unida. A ver ahí si lo pueden ver. Es una capucha bastante amplia. Sí, así queda la unión. Miren ahí. Todo el cuello. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer todo un borde alrededor que va a ir de la capucha y va a pasar por el cuello hasta la cintura, ¿sí? Lo que va a hacer esto va a ser todo como una guarda para el escote, ¿sí? Y de esta manera vamos a ganar un poco aquí donde queda separado, ¿sí? Vamos a ganar aquí unos centímetros para cubrir esta parte. Y de paso vamos a prolijar la unión de la capucha, ¿sí? Con todos alrededor medios puntos, así de fácil, medio punto todo alrededor. Así me queda entonces terminado lo que es el escote. Recuerden que lo hacemos en toda la parte de adelante, los delanteros, pasando por la capucha todo alrededor hasta el otro delantero, ¿sí? Solamente di 3 vueltas de medios puntos. Las varetas en este caso se van a presentar muy fácil, entonces simplemente vamos a picar y hacer medios puntos. Las vueltas que ustedes consideren necesarias. Bien, una vez que ya tenemos esta parte terminada, podemos decidir si lo dejamos así y usar el chaleco en forma abierta o colocarle un cierre. Aquí tengo un cierre color verde, verde más oscuro, pero que queda muy bien con este tono. Y lo voy a colocar. Tenemos varias opciones. Una es coserlo con máquina de coser, ¿sí? Si tienen.
pueden hacerlo con máquina o si no lo pueden realizar a mano, ¿sí? Con puntadas. Por lo general, en lo que es el tejido, como es todo artesanal, podemos realizarlo con una puntada escondida, bueno, o la que ustedes sepan realizar, y queda muy prolijo. Voy a mostrarles cómo lo hice yo cosiéndolo a mano, ¿sí? Aquí, como verán, adelanté un poquito y lo que voy a hacer es colocar el cierre como si estuviese cerrado, ¿sí? En ambos lados. Y una vez que lo tengo así, lo que voy a hacer es sujetarlo con alfileres en ambos lados, como para que me quede a la misma distancia, ¿sí? Voy a corroborar luego que cuando lo cierre me quede bien, tanto la parte de abajo, ¿ven? Como la parte de arriba, ¿sí? Una vez que tengo ya colocado bien con alfileres, voy a pasar a coser. La costura va a ser muy simple. Voy a tomar hilo, en este caso tengo un color que es al tono del cierre, ¿ven? Este cierre, y tengo este hilo. Bueno, voy a tomar y voy a trabajar con este hilo. Y una agujita de coser bien finita, con las que cosemos telas y otro tipo de arreglos. Y con esto lo que voy a hacer es, ven, del lado de adentro, es comenzar a coser. Muy simple, miren, en la parte superior el cierre siempre tiene esta solapita, que lo que voy a hacer es doblarla para adentro y sujetarla de esta manera. Al utilizar un hilo tan finito, a comparación de lo que es la hebra, ¿no?, que utilizamos para el trabajo, la verdad es que no se va a ver. Ustedes pueden ir y venir en ambos sentidos y no se va a notar. Pero si no, lo que hacen es como una puntada escondida. Vamos a sacar acá este alfiler para que puedan coser mejor. Van a realizar la costura que ustedes se sientan más cómoda, ¿no? Pero en este caso, miren, les voy a mostrar cómo lo hice yo. Voy a ir pasando de esta manera, miren. Así. ¿Ven? Voy y vengo. Como marcando una línea. A medio centímetro de lo que es el cierre, ¿sí? A medio centímetro voy a ir realizando este movimiento, que no llega a ir hasta el otro lado, ¿sí? Pero sí es lo suficientemente profundo como para tomar la hebra. De esta manera nos queda súper prolijo, ¿ven? Si ustedes quieren lo pueden hacer obviamente con máquina de coser, pero bueno, en este caso me resultó cómodo hacerlo a mano. Y bueno, no deja de ser un trabajo artesanal. Así que ven qué prolijito que va quedando. Yo de este lado ya lo tengo avanzado, miren cómo quedó. Así del lado de adentro, a ver si lo pueden observar. Mucho no se va a ver porque obviamente usé un hilo al tono. Pero lo único que hice fue la puntada para sujetar el cierre y después le hice otra puntada más en el borde como para que esto no se levante. ¿Sí? A ver si lo pueden ver, ¿ven? Para que no se levante esto y quede sujeto, hice una puntada en forma envolvente. ¿Sí? Es muy fácil. Ahora vamos a ir a la parte del hombro, ¿sí? Recuerden que habíamos dejado aquí en el hombro sin unir unos aproximadamente 7-8 centímetros. Y ahora lo que vamos a hacer en esta parte es lo siguiente. Miren, vamos a doblar hacia el lado de adentro como si fuese una solapa de cuello, ¿ven? Les va a quedar así. Y lo que vamos a hacer es coserla toda en la parte de acá, de atrás, ¿sí? Para coserla vamos a utilizar
la aguja lanera y una hebra de lana más fina. ¿Sí? Recuerden que aquí estamos usando una lana gruesa. Aquí vamos a utilizar una más fina. Da la casualidad que yo, por suerte, tengo el mismo tono, pero en un hilado más fino. ¿Sí? Tengo, porque es de la misma lanera y bueno, hacen el mismo tono en varios grosores. Así que justo tengo. Pero si ustedes no tienen, no se preocupen. Busquen una lanita que quede linda. Miren, por ejemplo. Miren este color. ¿Ven? Es un color tostado, un beige, ¿ven? Más clarito, pero igual no queda mal, miren. Si lo cosemos. Recuerden que va a quedar del lado de adentro y va a ser un detalle nomás. Así que no se preocupen y usen otra lanita. Lo que sí les recomiendo es que sea más fina. Bueno, entonces tenemos esto aquí y lo que vamos a hacer es coserlo. Vamos a empezar aquí en la sisa y vamos a empezar a coser. Como si estuviésemos cosiendo con hilo, una prenda, una tela. Vamos a hacer acá un nudito, después lo vamos a esconder. Y vamos a empezar a envolver y ir cosiendo esto. Como ustedes quieran, ¿eh? Miren, yo voy a hacer así, voy a ir haciendo como una envoltura para que me quede más prolijito, así por el lado, como si estuviese tejiendo. De esta manera, ¿ven? Me va a ir quedando. Esto lo vamos a hacer en los dos lugares, digamos aquí y este otro, y también obviamente del otro, de la otra sisa, ¿no? Y este detalle va a quedar para el lado de adentro. Así me queda entonces la solapa esta que hicimos en la sisa, ¿ven? Marcadita así del lado de adentro, súper prolijito. Y ahora vamos a ver cómo queda del lado de afuera. Y del lado de afuera, ¿ven cómo queda? El que hayamos hecho estas solapitas también nos da como un sostén aquí en la parte del hombro. Le da otro calce, ¿sí? Así que prueben esta técnica de hacer este tipo de movimientos con el tejido como si fuese una tela, que a su vez vamos a lograr que calce de otra manera, en este caso en el hombro. Y con esto último tendríamos terminado nuestro chaleco. Aquí ven cómo queda el cierre. Vamos a colocarlo, vamos a prenderlo. De esta manera lo cerramos. Miren qué bonito que queda, súper prolijo. Y bueno, de paso aprendemos a colocar cierres. En otras prendas las podemos utilizar también en un cardigan o en un saco, algo que ustedes quieran aplicar el cierre. Miren, es más, hasta puede ser opcional en algún cardigan que tengan terminado ya con una vista. Bueno, si quieren le pueden agregar un cierre y saben que es súper fácil. Y con esto, como les decía, tenemos la prenda terminada. Aquí pueden ver los detalles, la capucha. Vamos a mandar para atrás, miren qué lindo así. El calce, aquí como les decía, en los hombros. Y bueno, tenemos acá la cintura que va a sujetar. Y tendríamos listo nuestro chaleco. Bueno, espero que les guste, que les haya resultado fácil y haya sido clara con el paso a paso. Y si no fue así, saben que no hay problema, me dejan sus comentarios, sus dudas, sus preguntas a través de un mensajito en el video. Y bueno, vamos a estar charlando y despejando cualquier duda que haya. Los espero en un próximo tutorial y gracias por llegar hasta aquí. Chau, chau.